En un programa anterior del Mundo de Mañana titulado La guerra contra el conocimiento, discutimos cómo, entre otras cosas, la enseñanza de la historia contextual y secuencial ha sido prácticamente abolida en la escuela pública de Norteamérica. Hace 35 años atrás, el distinguido escritor y profesor Paul Vitz de la Universidad de Nueva York escribió: "El actual establecimiento educacional, para citar solo un grupo, ha estado oscureciendo el pasado. Así nuestros niños no tienen forma de comparar los hechos de la historia real con la versión distorsionada promovida por los tendenciosos historiadores seculares". El Dr. Vitz escribió estas palabras en 1986. Quisiera saber qué diría hoy. Actualmente la mayoría no tienen idea de la historia de los últimos 200 años, así que no entienden la posición de los países y ni siquiera el verdadero origen de los problemas sociales que están dividiendo la estructura de nuestras naciones. Nuestro programa, La guerra contra el conocimiento, enfatiza que la longevidad y poder de la cultura occidental es fundamentalmente una consecuencia del poder estabilizador de la ética judeocristiana, alguna vez tan estimada entre nuestra gente. Durante la generación pasada, el conocimiento y las historias bíblicas que alguna vez formaron el enmarque de nuestra olvidada literatura y nuestros avances científicos ya se ha perdido. Así que tenemos una población cada vez mayor que ha sido puesta en cuarentena de la fundación de nuestra cultura e inmersa en una neolística retórica antisocial, llevando a la mayoría a la deriva sin moral o ligadura cultural. En el Mundo de Mañana creemos que es tiempo de restaurar las bases históricas, al menos para algunos en la sociedad, con el conocimiento fundamental de los grandes personajes registrados en el texto bíblico y las lecciones que la historia transmite. Su ejemplo puede servir para guiarnos a todos a hacer decisiones más exitosas, enriqueciendo nuestras vidas. Nosotros, con nuestros hijos y nietos, podemos ser protegidos de la desconexión del único fundamento moral que lleva a la felicidad. Nos agrada ofrecerles con cada 3 programas de figuras históricas un DVD gratuito que le dará más detalles de las verdaderas personas y eventos que no solo formaron la historia, sino que describen el futuro que se aproxima ante nosotros. Acompáñenos al embarcarnos en esta serie de programas del fundamento de la cultura occidental, comenzando con una de las personas con más influencia en la historia, Abraham. Bienvenidos. Nos embarcaremos en una serie de programas destacando individuos cuyas contribuciones a la cultura occidental han sido pasadas por alto. El primer carácter es una figura conocida como Abraham. Él es presentado en Génesis 11, versículo 26, cuando un hombre llamado Taré es dicho que tuvo un hijo llamado Abram. Su nombre eventualmente fue cambiado al de Abraham. De acuerdo a la cronología del texto más erótico de la Biblia hebrea, Abraham nació cerca de 357 años después del desastroso diluvio universal asociado con el patriarca bíblico Noé. Nos es dicho que Abraham y su padre vivían en una ciudad conocida como Ur de los Caldeos. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Nos es dicho que Abraham era uno de 3 hermanos, al menos se mencionan 3. La Biblia además comenta que el hermano de Abraham, Harán, murió en Ur, antes de lo que pareciera ser una partida apresurada. El hecho de que la Biblia se refiera a Ur como su tierra nativa, nos dice que Abraham estaba en aquel tiempo entre su propia gente. El hecho de que Harán haya muerto a una edad temprana abre sospechas de un incidente violento. Hay leyendas que dicen que Abraham y su familia tuvo que huir de Ur. Una pregunta que se hace muchas veces es: ¿dónde queda la Ur de Abraham? Los arqueólogos generalmente apuntan al sitio arqueológico del sur de Irak, a 300 kilómetros al sur de Bagdad, que fue excavado en 1922. El nombre del lugar en algunas tabletas encontradas en la excavación es similar al nombre que presenta la Biblia.
aunque hay dificultades con esa interpretación. Los caldeos no arribaron a la región del sur de Irak sino después del tiempo de Abraham. En los días de Abraham estaba habitado por gente llamada sumerios. Y segundo, la Biblia dice que Abraham vivía al otro lado, o sea, al este del Éufrates. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Aunque el sitio tradicional de Ur está al oeste del Éufrates, cada vez más los historiadores bíblicos están considerando un sitio más adecuado para Ur de los Caldeos, porque la Biblia menciona el lugar de donde vino Abraham como Ur de los Caldeos. El historiador norteamericano Dr. Cyrus Gordon, quien estudió el tema y participó en el trabajo de las tabletas encontradas en Ebla, en Siria Occidental, dice: pero la Ur sumeria nunca es llamada Ur de los Caldeos en ninguna de las numerosas referencias a Ur en las tabletas cuneiformes. La designación de la Ur de Abraham como de los Caldeos la distingue de las otras ciudades llamadas Ur, inclusive la Ur sumeria, localizada a cerca de 1600 kilómetros de Harán. Lo que es interesante es que la nueva referencia de Ebla a Ur de Harán está de acuerdo con la evidencia bíblica de que el lugar de nacimiento de Abraham debe ser buscado en algún lugar de la región de Ufra-Harán. Taré llevó a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a Sara, la esposa de Abraham, fuera de Ur, hoy Ufra, al sur de Turquía, y viajaron a Harán, unos 65 kilómetros al sur. Ahí se quedaron hasta la muerte de Taré, cuando Abraham tenía 75 años. En ese momento Dios se comunicó con Abraham. Lo mandó a tomar a sus familiares y llevarlos a un lugar desconocido. Este mandato fue acompañado de una promesa a Abraham, una notable promesa, el primero de los pactos que el Creador hizo con él. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios ama su creación, especialmente el ser humano. Él hizo existir al ser humano por una razón, pero ese objetivo era desconocido en aquel tiempo. Dios estaba iniciando un plan para abrir la posibilidad de que el ser humano tome parte en el gran propósito para el cual fue hecha la creación. Abraham pavimentaría la senda para llevar esto a cabo. Por eso el enunciado: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La Biblia es en gran medida la historia en cómo Dios está trabajando con la humanidad. Primero a través de Abraham, y luego con sus descendientes físicos y espirituales. En la historia que cubriremos, revelaremos muchos hechos de los que quizás usted nunca se haya dado cuenta antes. Sorprendentemente, el texto bíblico no es solamente historia, sino una guía con ejemplos por los que, estudiando todas las referencias de un tema en particular, ilumine el significado de sus misteriosas profecías. Si usted está interesado en esta parte de la historia, la cual también revela la identidad bíblica de las naciones modernas, encontrará la oferta debajo del video. Nos complace ofrecer hoy por primera vez un DVD titulado Los viajes proféticos de los apóstoles. ¿A dónde fueron después de la muerte y resurrección de Jesucristo? Esta historia es relatada por el difunto Rod King, y en el curso de revelar a dónde fueron los apóstoles, él revela las identidades modernas de los pueblos bíblicos antiguos. Bienvenidos. Como ya leímos, a Abraham le fue ordenado irse de Harán luego de la muerte de Taré, y diligentemente obedeció. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron.
Esta y muchas otras situaciones en la vida de Abraham enfatiza una cualidad clave que lo separa de la mayoría de la gente desde aquel entonces. Usted puede seguir el detalle de su vida en el libro de Génesis capítulos 12 al 25. Este hombre ejemplar obedecía a Dios sin cuestionarlo, sin importar las consecuencias. Su obediencia o fidelidad era altamente valuada por Dios. Incluso el apóstol Pablo, escribiendo casi 2000 años después, en Romanos capítulo 4, versículo 16, describe a Abraham como el padre figurativo de aquellos que son fieles. Por supuesto, la fe se refiere a la creencia, estar convencido de algo. Pero ser fiel es mucho más que eso. Una persona fiel es aquella que actúa de acuerdo a una creencia. La verdadera fe no existe sin la voluntad de vivir por estas creencias. La historia de Abraham, que es mucho más extensa de lo que podemos cubrir en este programa, es una elección de obedecer aquello que Dios manda como la acción que corresponde. Así Santiago es inspirado a hacer el siguiente enunciado. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Abraham, a causa de lo que hizo, como resultado de lo que creía, que Dios es justo y confiable, y por lo tanto debe ser obedecido, pasó a ser el estándar en la Biblia de una persona con la que Dios puede contar en cualquier situación. Así que Dios tomó la decisión de usar una rama de la descendencia de Abraham para hacer una obra especial para él en la tierra. Esa familia no vivió a la altura del estándar de su ancestro, pero Dios mantuvo y va a mantener la promesa a Abraham. Continuando la historia, muy pronto después de la muerte de Taré, Abraham siguió la guía de Dios y comenzó su viaje. En realidad, Abraham partió sin conocer el destino específico que Dios tenía en mente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Con él fue su esposa Sarai y su sobrino Lot. Parece que Abraham tomó la responsabilidad de cuidar a Lot después de que su hermano Harán muriera en Ur. Él no era un hombre pobre en ese momento, porque tomó consigo muchas posesiones y varios sirvientes. Como leemos en Génesis 12, versículo 5, que la caravana entró en Canaán y acampó en una sucesión de lugares, incluyendo Siquem y luego Betel, eventualmente viajando hacia el sur, seguramente hacia Hebrón. No mucho después de haber arribado, la tierra experimentó pérdida de cosechas a causa de una variación climática. Esto era una cuestión de vida o muerte, y el registro muestra que Abraham y su familia y sirvientes empacaron y se dirigieron a Egipto, que no fue afectado por la falta de alimentos. Un incidente ocurre aquí que revela el alto grado de corrupción de una cultura que parece haberse arraigado en la región. Sarai, aunque ahora ya con casi 70 años de edad, era tan hermosa que Abraham temía por su propia vida. La práctica del gobernante local era matar al esposo de tal mujer, permitiéndole así tomar por esposa a la viuda. Así que por temor, Abraham y Sarai acordaron que ella diría que era hermana suya. Por supuesto era media verdad, porque Sara era media hermana de Abraham. Explicado por un incidente similar durante una interacción con un gobernante palestino algunos años después. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Esto es, por supuesto, antes de que Dios revelara leyes respecto al matrimonio con familiares cercanos en los días de Moisés. El faraón llevó a Sara a su harem, pero no tuvo relaciones con ella. En cambio, hizo grandes favores y regalos a Abraham. Pero Dios intervino y trajo plagas a la casa de Faraón. Cuando el faraón descubrió el problema, se enojó con Abraham, aunque por temor al Dios de Abraham, le retornó su esposa y lo envió fuera del país con grandes regalos. Así Abraham retornó a Canaán excesivamente rico y poderoso. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
Esto por supuesto era profético en ese momento, siglos después cuando los descendientes de Abraham, las tribus de Israel, irían a Egipto con toda su riqueza en posesión suya, como dice el Salmo 105, versículo 37. Los sacó con plata y oro. La historia bíblica es un elemento crítico del entendimiento del propósito del contenido de las Escrituras. No solo revela eventos del pasado y lecciones de cómo tener una vida más feliz, sino además profecías y el increíble propósito destinado para el ser humano. La oferta gratuita de los viajes proféticos de los apóstoles explica de fuentes históricas qué pasó con estos hombres después del fin del registro bíblico y la increíble razón de por qué fueron donde fueron. Hasta ahora hemos visto el llamado de Abraham, un hombre con debilidades humanas, pero dedicado a obedecer a Dios. ¿Cómo supo del verdadero Dios cuando otra gente parece haberse vuelto corrupta, adorando ídolos y una variedad de religiones hechas por el hombre? El linaje de Abraham es cuidadosamente preservado en la Biblia. Él era la 10ª generación desde el patriarca Noé. De acuerdo a las edades de la gente en cada una de esas generaciones, como aparece en la Escritura, el hijo justo de Noé, llamado Sem, todavía estaba con vida durante la mayoría de la vida de Abraham. Aunque no sabemos dónde él podía estar residiendo, es casi inconcebible que Abraham no lo haya conocido, teniendo una conexión directa con la historia, no solo del mundo prediluviano, sino además de la moral y las leyes del Dios de la creación, a quien servían Noé y Sem. El tiempo no nos permite entrar en detalle de todos los eventos de la increíble vida de este hombre. Usted puede leer en Génesis 13, donde Dios le mostró a Abraham la grande expansión del territorio que heredarían sus descendientes, aunque todavía no tenía hijo. Abraham y Lot se hicieron tan ricos en ganado que se tuvieron que separar por la necesidad de áreas pastorales. Lot eligió el valle fértil al sur del Mar Muerto, entre las populares ciudades de Sodoma y Gomorra, un mercado seguro para sus productos y un hogar para su familia y sus muchos sirvientes. Abraham se quedó en Betel. No mucho después, la región fue atacada por una alianza de 5 reyes de Mesopotamia. Sodoma y Gomorra fueron derrotadas y su población, incluyendo a Lot, llevados cautivos. Gracias a la abundancia de la riqueza de Abraham y su influencia, como dice en Génesis 14, le fue posible crear su propio ejército entrenado y con la ayuda de Dios derrotar las fuerzas combinadas de aquellos que atacaron a Sodoma. Todos los cautivos fueron liberados, incluyendo a Lot. Abraham rechazó la recompensa ofrecida por los reyes que había salvado. Quería estar seguro que solo Dios recibiera crédito por su seguridad, prosperidad y todas las bendiciones. Abraham no adoraba a dioses paganos. Pero vemos en Génesis 14 que él pagó diezmos y se humilló ante un gran ser llamado Melquisedec. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7 versículos 1 al 3 identifica a Melquisedec como aquel que luego conocemos como Jesucristo. En Génesis 15 leemos que Dios le dio a Abraham un mensaje, haciéndole una gran promesa de descendencia innumerable, aunque él y su esposa Sarai no tenían hijo. Y lo llevó fuera y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y creyó al Eterno, y le fue contado por justicia. Abraham simplemente le creía a Dios y actuaba de acuerdo a eso, aunque en ese momento ya tenía cerca de 85 años. Dios luego hizo un segundo pacto con Abraham, mostrándole que él heredaría por seguro toda esa tierra y que sus descendientes, luego de un periodo de servidumbre en Egipto, retornarían a la tierra de Canaán, la cual entonces sería de ellos. Pero el último cumplimiento de esta promesa, como muestra el libro de Hebreos, estaría lejano en el futuro, cuando la gente de toda nación que se sometiera a Dios y fueran fieles, recibirían una herencia eterna, como hijos e hijas espirituales de Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque esta visión causó que Abraham entendiera el plan de Dios de largo plazo y le dio gran fuerza, todavía no tenía hijo para heredar su fortuna o para heredar las enormes promesas que Dios dijo que daría a sus descendientes. Sarai, conociendo la promesa de los descendientes de Abraham y sabiendo que no podía tener hijos, le pidió a Abraham que tuviese un hijo para ella a través de su sirvienta Agar. Agar entonces pasó a ser su concubina, una esposa esclava. Esto se refiere a una esposa legal, pero alguien que sus hijos no necesariamente tendrían derecho de heredad. Agar quedó embarazada por Abraham, y al principio Sara estaba feliz. Pero luego Agar, sabiendo que Abraham amaría a ese hijo, se veía a sí misma como igual a Sara, causando esto mucha fricción. Agar huyó de su señora posiblemente hacia su tierra de Egipto, y descansando cerca de una fuente de agua, el ángel del Señor le apareció y le hizo una promesa. «Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción». Dios le prometió a Agar que el linaje de Abraham a través de Ismael sería una gran nación en la tierra, y que Dios los cuidaría. No perecerían. Pero Ismael claramente no era el hijo de la promesa, que Dios le indicó a Abraham que recibiría. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Pasaron 13 años y no había señal de que Sarai tuviera un hijo. Luego Dios apareció otra vez a Abraham cuando tenía 99 años. Esta vez Dios anunció el tercer pacto con Abraham, prometiendo bendiciones más profundas, incluyendo el nacimiento de un hijo de Sarai. Dios entonces cambió el nombre de Abraham por Abraham, padre de multitudes. Causó que el nombre de Sarai cambie al de Sara, princesa, y prometió que dentro de un año Dios retornaría y Sara tendría un hijo. Al oír esto, Abraham parte por júbilo y parte por la imposibilidad de poder tener un hijo siendo ya un hombre de 99 años. Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: «A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir». Otra vez Abraham pedía que la promesa fuera otorgada a través de Ismael. Él amaba a Ismael y se había encariñado con él, pero Dios tenía un plan distinto. Y dijo Abraham a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Respondió Dios: «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que viene». Así esta gran posteridad que Dios le entregó a Abraham habría de ser llevada a cabo por su hijo Isaac, destinado a ser el recipiente de la primogenitura, ahora prometida a los descendientes de Abraham y Sara. La increíble historia que hemos comenzado, que se proyecta en la integridad de la Biblia, impactaría a los millones de descendientes de Abraham a través de Isaac. En el próximo programa de esta serie, acerca del fundamento de la cultura occidental, examinaremos hitos históricos y especialmente las profecías dadas a Abraham e Isaac, que lo afectarán a usted hoy y cambiará su mundo en los años inmediatamente futuros. Si está interesado en la historia bíblica, por favor tómese el tiempo de pedir esta serie especial de los viajes proféticos de los apóstoles. Esto además ayudará a revelar la identidad presente de los pueblos de la primogenitura descendientes de ese gran hombre de fe, Abraham.